En este vídeo vamos a hablar de esta cámara, que es la Canon EOS 2000D, que es una cámara que tenemos en la universidad, que las prestamos para las prácticas de distintas asignaturas. Entonces está con nosotros Federico Duplá, director de fotografía. Muchas gracias, Federico, por haberte acercado a la universidad para hablarnos de esta cámara, que es una cámara de iniciación, pero una cámara buena, moderna, ¿no? Gracias, Paco. Pues sí, la verdad es que los alumnos tienen suerte de tener esta cámara, que está muy bien porque es una DSLR, es decir, que se levanta el espejo para hacer fotos, pero para vídeo, simplemente encendiendo y poniéndola en el modo de vídeo, se levanta ya el espejo y la pantalla actúa como un visor electrónico en el que tenéis cierta información que ahora iremos viendo poco a poco. Lo primero, siempre que cogéis una cámara de vídeo, es ver la batería, que está en el nivel óptimo, siempre cargada a tope, si puede ser, y con repuestos también. ¿Dónde lo vemos, lo de la batería? Pues abajo, apagamos la cámara y abajo hay una pestañita en la que tenemos el acceso a la puerta de la batería. Aquí, la batería, que yo la puedo abrir. Y a la tarjeta, en este caso, una tarjeta SD de 16 GB SanDisk de 90 megas por segundo. ¿Vale? Es conveniente siempre formatear la tarjeta para todo el trabajo que haya previo se borre y tengáis el espacio suficiente para vuestros vídeos. A ver, ¿dónde se formatea la tarjeta? Eso es importante, Federico. Pues vamos al menú. Hay distintas pestañas. Y la que tiene una llave inglesa, la primera, empezando por la izquierda, esta tiene formatear tarjeta. No sé si lo veis. Seleccionar, le dais OK y la formatea. Vale. Borra todos los datos. Claro, pero no queremos, cuando vamos a empezar una práctica, no queremos para nada tener las prácticas del grupo anterior de alumnos que ha estado grabando. Así Correcto. que formatear es muy buena idea antes de empezar. Lo siguiente que vamos a hacer es definir la resolución de vídeo, ¿vale? Para eso nos vamos a la segunda pestaña del menú. Tenemos cuatro opciones, que es el vídeo estándar en HD en Europa, que es 1920 por 1080 líneas a 25 fotogramas por segundo. Hay la opción de 24, que es el estándar de cine. Y una cosa interesante es que con menos resolución, en HD también, pero a 720, tenéis 50 fotogramas por segundo, que es una pequeña cámara lenta, que es útil para si queréis darle ese efecto y también para grabar con más estabilización. Si grabamos con 50 fotogramas por segundo, cuando hagamos la cámara lenta, vamos a haber captado más información, por lo tanto el movimiento va a ser más suave. Sin embargo, habremos perdido un poco de resolución, pero no es una pérdida para determinados planos, es muy conveniente hacer esa... Y siempre la resolución se puede interpolar y subir a HD, a Full HD en los programas de edición. Lo siguiente sería el controlar el objetivo, es decir, el zoom, que es este anillo, tenéis de 18 a 55, que es de angular a un pequeño teleobjetivo, cumple varias focales, y el enfoque, que podéis ponerlo en manual o en autofoco. Si lo ponéis en autofoco, se bloquea la rueda de enfoque. En manual podéis moverlo, y para vídeo, si el sujeto está estático en entrevistas o la cámara está en trípode, es útil que sea manual, mientras que si el objeto, la persona, se está moviendo, el autofoco se ayudará a seguir al sujeto, y en Canon el autofoco es bastante potente, es de los más potentes del mercado. Por último, tenéis un estabilizador de imagen óptico, que en el mismo objetivo, si lo ponéis en on, hará los movimientos contrarios para que la imagen esté más estabilizada y reduzca trepidaciones y demás. Pues muy bien, yo creo, muchas gracias, Federico, por esta pequeña introducción, y ahora a grabar. Una última cosa, y es que la cámara normalmente va a grabar un sonido de referencia con un micrófono que tiene, pero que será conveniente para hacer una toma correcta, grabar con otro dispositivo, con un micrófono que esté más cerca de la fuente de emisión de sonido, y utilizar el micro de la cámara como sonido de referencia. Pero todo eso lo veremos en más vídeos que vamos a publicar en el canal. Pues gracias, Paco. Un placer. Gracias a ti.